Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video en donde vamos a resolver algunos ejercicios, ejemplos de un examen en DATQuiz. Estos exámenes en DATQuiz incluyen los temas de tabla de frecuencias y los distintos tipos de gráficas. Vamos a empezar. Bien, revisemos también algunas cuestiones teóricas. ¿Qué es la estadística? Es la ciencia que se encarga de averiguar la probabilidad de que ocurra un suceso, o estudiar fenómenos que se producen al azar, o se encarga de recoger datos, analizarlos e interpretarlos. Sería pues esta última opción. ¿Qué es una variable estadística? Es una propiedad o característica de una población, como personas, animales, coches. Es todo valor que varía con el tiempo, o son aquellas características que afectan a los resultados según el momento en que se haga. Pues me quedo con la primera opción, son propiedades características de una población. Hay dos tipos de variables estadísticas, ¿recuerdas cuáles son? Si te quedas con la opción de nominales y ordinales, ahí nada más estarías incluyendo las cualitativas, perdón. Y si te quedas con discretas y continuas, ahí estarías incluyendo nada más a las cuantitativas. En realidad es la primera opción porque son las 4 que vemos aquí abajo. Aparece esta tabla, dice cómo se llama este tipo de tablas. Y pues lo hemos trabajado mucho, son tablas de frecuencias. Esta otra, ¿qué frecuencia le corresponde al valor nata? Aquí observamos los sabores de helados. El de nata le corresponde una frecuencia de 26. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el dato que más se repite, es el número de veces que se repite un valor, o es el cociente entre el número de veces que se repite un dato y el número total de datos. Si dijera el dato que más se repite sería el de chocolate, pero no. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite ese valor. Sabor de helados, es la misma tabla. ¿Qué frecuencia relativa le corresponde al valor turrón? Y entonces el turrón, que tiene 36, me preguntan por la frecuencia relativa, pues será 36 entre el total, que es entre 134. Recordemos que se puede representar en fracción, como está ahí, pero también en decimal o en porcentaje. La misma tabla. ¿Cuál es la suma de las frecuencias relativas? Aquí vemos que la suma es 1, una unidad, o 134 entre 134. Esta otra gráfica, ¿cuál es la variable del siguiente gráfico? Donde la I, columna I, representa insuficiente, suficiente, bueno, notable, y esta otra no alcanza a salir, es sobresaliente. Calificaciones de tercero en matemáticas. El número de alumnos o número de alumnos que han sacado suficiente. ¿Cuál es la variable? Pues sí, son las calificaciones. La misma tabla, ¿qué tipo de variable se representa? Esta, que son las calificaciones, numérica, cualitativa o cuantitativa. Pues es cualitativa en este caso porque solamente nos refleja bueno, sobresaliente, etc. ¿Qué tipo de gráfico se utiliza para representar estos datos estadísticos? Es un gráfico de barras exactamente porque por el tipo de variable que estamos mencionando. Si fuera histograma, recuerda que tendrían que ir juntas las barras. ¿Qué nota tiene mayor frecuencia? Aquí observo, esta de 9, mayor frecuencia es la de suficiente. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de notable? Entonces notable es la penúltima barra y su frecuencia absoluta es 2. ¿Cuál es la frecuencia relativa de sobresaliente? Sobresaliente es la última columna y la frecuencia relativa sería 2 dividido entre el total de datos.
Tienes que sumar. 4 9 son 13 y 3 16, 17, 18, 19, 20. 2 de 20. ¿Qué tipo de gráfico observas? Hasta el título está ahí. Es un histograma. ¿Qué intervalo de peso tiene mayor frecuencia? El de mayor frecuencia está entre 3 y 3.5. ¿Cuál ha sido el número total de recién nacidos objeto de estudio? Aquí habla de número de niños recién nacidos, su peso. Entonces el número total de recién nacidos, pues tendrías que sumar un aproximado, si no se alcanza a ver, son 5, 22, 23, 12 o 13 y unos 9 más. Entonces la suma, sumaríamos 5, 23, 12 y 9, son 49. ¿Cuál es la frecuencia relativa del intervalo de 3.5 a 4? Es la penúltima columna y su frecuencia relativa sería 12 entre el total que acabamos de sacar ahorita, que son 49. Esa es la frecuencia relativa. ¿Qué intervalo tiene mayor frecuencia absoluta? Pues sería la segunda columna, de 3 a 3.5. ¿Cómo se llama ahora este tipo de gráfica? Las líneas gruesas negras. Es el polígono de frecuencias. La unión de las marcas, luego llevarlo al eje de las X y remarcar el eje de las X. Esta otra tabla, la mayor asistencia se registró ¿qué día? Los días de la semana, los conteos que me reflejan la frecuencia absoluta. Me preguntan por el día de mayor asistencia, entonces observo que es el de 30 días, el domingo. El viernes asistieron ¿cuántas personas? Que el jueves. Compara los que asistieron el viernes contra los del jueves. Y observa que el viernes 20 y el jueves 15. Entonces el viernes asistieron 5 personas más que el jueves. Esta sería la correcta, la última. Esta es la misma tabla y dice ¿cuál es el total de personas que asistieron? Entonces tendrías que sumar 18, 12, 20, 18, 12 son 30, 20, 50, 65, 85, 90, 110 y 30, 140 sería la suma de todas estas. Número de personas y libros leídos. Y ahí están el número de libros que han leído y este es el número de personas. 3 personas leyeron 0, 2 personas leyeron 1, etc. ¿Cuántas personas leyeron 2 libros? 0 personas. En esta otra dice ¿qué porcentaje leyó 3 libros? Lo que tendría que hacer sería primero sumar el número de personas o entrevistados, son 3 y 2, 5, y 4, 9, y 6, 15, y 4, 19, y 1 más son 20 en total. Los que leyeron 3 libros son 4 de 20, entonces lo que tendrías que hacer es dividir 4 entre 20, y eso es igual a 20%. ¿Qué porcentaje leyó 6 libros? Pues aquí sería 1 de 20, y 1 de 20 es 5%. Número de hijos de los empleados de una empresa. Alcanza a verse una tabla gráfica de barras, o que están separadas. El gráfico de barras responde qué número de hijos es más frecuente. Y observo que la barra mayor es la más alta, es la que corresponde a 2 hijos, es en el eje de las X. Esa sería la respuesta entonces.
¿qué porcentaje no tiene hijos? Entonces tendría que ver yo, primero sumar todos los entrevistados. Y entonces suma 120 más 216 más 240 más 184 y por último más 40 más. Eso quiere decir que tengo 800 empleados. De esos 800, los que no tienen hijos son los de 0. Entonces divide 120 entre 800. Y ahí tenemos el 15%. Es un ejemplo de una variable cualitativa de cualidad. La estatura se mide, la edad también, el peso también. Sería el género. La expresión, marca de coche preferida corresponde a una variable cualitativa El diagrama de barras en un gráfico se emplea para variables de qué tipo. Habíamos ya mencionado que discretas, todas, cuantitativas, continuas, discretas y cualitativas. Esa sería la mejor respuesta. El histograma se emplea para variables continuas. Por eso usamos el acordeoncito. La gráfica circular se emplea para variables pues de todo tipo. Para todas. Perdón, dice, ¿es recomendable utilizar una compactación de gráfica o acordeón en la gráfica de barras? Pues no, ¿por qué? Pues porque no es continua. Eso se utilizaría si fuera variable continua. No tendría ningún sentido ponerle ese acordeón. Y tenemos aquí algunas representaciones. Si se toma el tiempo en minutos en que tarda en fabricarse una pieza en un torno, los resultados son los siguientes que aparecen aquí. ¿Cuál de las siguientes tablas de frecuencia corresponde a esta información? Y entonces, pues lo más recomendable es que empieces a agruparlas. Observa tus valores que están de 23 a 29, esos son los que aparecen en la lista, y de ahí también decides tú si es A o B en realidad, porque las otras ni están llenas. Entonces, nos quedaríamos con A o con B. Pues elige una, por ejemplo, ¿cuántas tienen 23? Acá dice 4, acá dice 5. Contamos el 23, es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería la B. Con esa sería suficiente. Me hace la diferencia. La siguiente tabla dice que se muestra el número de estudiantes que asisten en una escuela nueva por cada grado, desde primero hasta sexto. ¿Qué porcentaje de estudiantes asisten a tercero de primaria? Y entonces también tendríamos que hacer la suma de todos y dividir. La suma de todos sería 18 más 21 más 19 más 12 más 16 y 20 más. Son 106. Y vas a dividir para los de tercero de primaria sería 19 entre 106 me da 17.9%. En una encuesta realizada a 51 cirujanos se encontró por el número de niños que han por el número de niños que han operado el estómago catalogados por edad. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. ¿Qué porcentaje de cirujanos han operado niños entre 7 y 9? Y algo muy parecido, porque vas a sumar 12 más 7 más 4 más 13 más 6 y más 9. Ese es el total de niños atendidos. De hecho decía que eran 51 en el enunciado. No sé por qué hice la suma. Y finalmente de 7 a 9 serían 6. Entonces entre 51, ahí está el 11%. Ok. Entonces, pues hasta aquí le dejamos. Espero que te sirva. Y pues hay que leer bien, ¿verdad? Y seguir practicando. Cuídate mucho. Nos vemos pronto.